discusión de una reforma a la ley de hidrocarburos. Es interesante hablar del tema del petróleo con los adecos. Hace poco estuvo acá Negal Morales y le hablaba sobre este tema porque, bueno, la nacionalización del petróleo es una obra de acción democrática, es uno de los grandes logros de Carlos Andrés Pérez, que es uno de los presidentes, por supuesto, del partido más recordados, que no solamente es la nacionalización del petróleo, es la nacionalización del hierro y, por supuesto, todo lo que significó su legado, que hoy en esta coyuntura política el presidente de Estados Unidos ha puesto un poco en duda sobre el carácter histórico que significó la nacionalización del petróleo venezolano, diciendo, bueno, que Estados Unidos tiene el derecho de recuperar el petróleo porque Venezuela se lo robó en este proceso que cumplió hace algunos días 50 años. Hoy el Parlamento y el país también está expectante respecto a lo que ocurre en este sentido, y más allá de eso la Asamblea va a tener un papel fundamental en lo que viene en materia económica para Venezuela, en esta coyuntura donde Estados Unidos retoma las relaciones con nuestro país, pero que a nivel discursivo también hay cosas que revisar. Gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días a Carlos, buenos días pues a todos los que nos acompañan y hacen posible este programa en Globovisión. Buenos días a todas las venezolanas y a los venezolanos. Tocaste un tema que no puedo desperdiciar para dar no una respuesta, sino un relato histórico que hace falta a veces en un país y especialmente en Venezuela. Mira, acá todos los partidos políticos han tenido un fundador, un líder fundador. Nosotros tuvimos la suerte en Acción Democrática que nuestro líder fundador fue don Rómulo Betancourt. Y esos líderes fundadores de los partidos, con todo el respeto que le tengo a cada uno de ellos, el único que escribió un libro que se llama Venezuela, Política y Petróleo, fue Rómulo Betancourt. Hace muchos años que lo escribió. Lo comenzó a escribir en el año 1936 y su primera edición sale en 1954. Venezuela, Política y Petróleo. Pero precisamente a Rómulo Betancourt, cuando tenía 37 años de edad, le tocó ejercer la presidencia de Venezuela en lo que se conoce el trienio 45-48. Y ahí Rómulo planteó a las empresas petroleras, a las grandes potencias, que venían ya negociando con el Estado el 50-50 petrolero. Acá, no es el 90% para ustedes. El dueño del petróleo es Venezuela. Ustedes pueden tener la tecnología y pueden tener los recursos económicos, pero ahora las cosas son distintas. El Estado venezolano que yo presido, dijo Rómulo Betancourt en aquel entonces, necesita recursos para atender la salud, la educación, la vialidad, agua potable, aguas tratadas, electricidad, combatir una cantidad de enfermedades de aquella época. Y no puede este pueblo seguir padeciendo esas necesidades teniendo en nuestro subsuelo los recursos necesarios. Aquí es el 50-50 petrolero. Eso fue Rómulo Betancourt. Pero justamente Rómulo Betancourt, un hombre con mucha visión, fue el creador, con Juan Pablo Pérez Alfonso, de la OPEC. El creador fue Acción Democrática. Y en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez fuimos a la nacionalización del petróleo. Que duélale a quien le duela. A la presidenta de Venezuela, la doctora Delcy Rodríguez, a una creo que le dolió un poco, porque cuando compareció a la Asamblea Nacional, dijo, bueno, esa nacionalización del petróleo chucuta. No es chucuta, señora Presidenta de la República, eso es una nacionalización que era necesario hacerla. Y Carlos Andrés Pérez y Acción Democrática la hicieron con sentido de soberanía, con sentido de amor a Venezuela. Lo hicimos. Pero nosotros, en este momento, está para Venezuela, para todos los venezolanos y para Acción Democrática los intereses de la patria, los intereses de Venezuela. No vamos a ponernos a discutir
con el gobierno, ni con la presidenta, ni con nadie. Si fue Chucuta o no fue Chucuta. Nosotros sabemos, y la inmensa mayoría del pueblo venezolano sabe, que fue una nacionalización del petróleo transparente. Y al presidente Donald Trump... Y sana, porque en ese momento se le pagó a todas las empresas. Y fue sana. Que hay algunos sectores que le reclamaban, algunos sectores a Carlos Andrés Pérez. Espere, señor presidente, espere 7, 8, 10 años que se le vendan las concesiones y ahí el Estado comienza a asumir su administración. Y Carlos Andrés Pérez le dijo, no, porque mientras no tomemos esta decisión, y en 8 años es mucho lo que el Estado venezolano deja de percibir. Y en esa administración de Carlos Andrés Pérez, que se hizo la nacionalización del petróleo, quien gobernaba allá en el norte era un presidente del mismo partido republicano donde milita, donde está el presidente Trump, era Gerald Ford. Y no hubo reclamo, no hubo indignación por la nacionalización del petróleo que hizo Carlos Andrés Pérez. Y luego vino Jimmy Carter del Partido Demócrata. Luego vino Ronald Reagan y gobernó 8 años. También vino Bush el viejo, quien gobernó 4 años. Y Bush muchacho gobernó 8 años. También Bill Clinton del Partido Demócrata, igual que el presidente Obama. Y ninguno hicieron ningún tipo de reclamo. Y el presidente Trump, en su primer mandato, tampoco hizo reclamo. ¿Y dónde se va Carlos Andrés Pérez a vivir? Supuestamente Carlos Andrés Pérez, en el gobierno de Acción Democrática, hizo una nacionalización para robarle el petróleo. Para robarle el petróleo. ¿Cómo le vamos a robar petróleo a Estados Unidos si el petróleo está en los pozos, en el subsuelo venezolano? Pero si ellos se refieren a que no se les pagó la indemnización de sus empresas, de todo lo que hayan puesto acá, bueno, ¿y por qué ellos, cuando Carlos Andrés Pérez deja la presidencia, Carlos Andrés Pérez se va a vivir a Estados Unidos, allá en Florida? Estuvo allí viviendo hasta que se murió. Y no hubo una citación de ningún tribunal de Estados Unidos transcurrieron a 50 Carlos Andrés años. Pérez. Entonces no sean irresponsables. Ahora, lo que todo esto está pasando en los actuales momentos, Carlos, es que esto es historia, es verdad, pero que es necesaria para llegar a este momento. ¿Cuál es el momento? Que la nacionalización del petróleo tiene hoy más que nunca vigencia. Y la ley y la reforma que la presidenta Delcy Rodríguez está planteando a la ley orgánica de los hidrocarburos es afincar la nacionalización petrolera. Porque ahí hay unas reformas muy puntuales, que es de acuerdo a la economía actual que vive el país, más las sanciones. Y entonces ella plantea que es correcto. Y yo aplaudo esa reforma que ella está planteando a la ley de hidrocarburos, porque de acuerdo a las sanciones y de acuerdo a la legislación nuestra y de acuerdo a todos los problemas que ha tenido Venezuela, un cúmulo de problemas que se ha deteriorado la economía del país, un alto índice de desempleo, un sueldo irrisorio, sueldo mínimo irrisorio, problemas de salud muy graves, problemas de educación, problemas de vialidad, problemas de los servicios, y esto hay que afrontarlo ya hay que afrontarlo. Pero tenemos el petróleo, pero un petróleo en el subsuelo, sin que se extraiga, sin que se procese, sin que se pueda comercializar afuera y que vengan los recursos, no hacemos nada, claro, porque no tenemos cómo resolver los problemas. Entonces, esa reforma, y donde ella está con el CPPP, de allí que lo vamos a estudiar y tenemos que ser minuciosos, porque no solamente es que tengamos una buena ley orgánica de los hidrocarburos, sino que hay que ver la vialidad, ver los aspectos jurídicos, porque ¿quiénes van a invertir? Empresas petroleras de afuera, ya el mismo presidente Trump. Sí, hubo una reunión, vamos a hacer una pausa y hablamos de eso al regreso. Hubo una reunión en la Casa Blanca con, un conglomerado importante de empresas norteamericanas que están en Venezuela.